Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a orar. En esta tarde vamos a poner esta palabra en manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Dios, bendecimos esta palabra. Yo te pido, Dios, Señor, que tú seas hablando al corazón y la vida de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, sea, como dice, una espada doble filo que penetre hasta los huesos y hasta lo más íntimo del corazón de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es un gusto, hermano, estar nuevamente aquí con ustedes en este día. Y el tema que Dios pone en mi corazón compartir con ustedes el día de hoy habla más que nada de lo que es ser un líder en la actualidad. Y ese liderazgo no solamente se refiere a líderes en la iglesia, se refiere al liderazgo que tú tienes también en tu vida personal y al liderazgo que debes de tener también en tu vida espiritual. El concepto de liderazgo es muy utilizado hoy en la actualidad. Los grandes consorcios, las grandes empresas, las grandes compañías están buscando siempre personas con características específicas para poder dirigir, para poder administrar, para poder supervisar al personal y motivarlos siempre a hacer actividades que les permitan cumplir con el objetivo que tiene el negocio en los diferentes campos, en las diferentes áreas que tienen estos negocios en la vida actual. Y el reino de Dios no está lejos tampoco de esto. El reino de Dios también requiere de líderes que no solo puedan dirigir y administrar y motivar a los hermanos o a la gente o al pueblo de Dios para que realicen la obra que Dios ha puesto de antemano delante de nosotros para que pues trabajemos en ella, sino que también puedan llevar el evangelio, llevar la palabra a esas personas, enseñarles el camino, enseñarles lo que es la salvación por medio de Jesús. Esos son los líderes que Dios quiere también en la actualidad para la iglesia. ¿Y qué es lo que requiere un líder para poder hacer esto? Pues solamente es ser obediente a la palabra de Dios, solamente es decirle, Señor, heme aquí estoy, guíame, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer la obra, para inspirar a otras personas a que vengan al Evangelio, a que vengan a desear también esta salvación que nosotros tenemos. Y para poder continuar con esta plática, hoy nos vamos a poner a ver la vida de uno de los líderes más inspiradores en la palabra, y estoy hablando de Nehemías. Es uno de los líderes más inspiradores. A mí me ha impactado mucho este libro siempre que lo leo, de Nehemías, porque nos muestra lo que es de verdad un líder que ama a Dios, un líder que motiva a la gente para activar a la gente a hacer las cosas que Dios quiere. Vamos a ver el carácter de este líder, el carácter de Nehemías. Vamos a ver también qué es lo que Dios vio en Nehemías para llamarlo a esta obra que le iba a dar, a esta misión que le iba a dar, porque él sabía que le iba a cumplir. Y vamos a ver también el método que utilizó Nehemías para poder motivar al pueblo de Dios que se encontraba en una situación difícil, que se encontraban exiliados, recién exiliados, estaban saliendo de la cautividad, estaban en mal estado, y sin embargo esa es la gente que utilizó Nehemías para poder seguir adelante. Vamos a entender ahora cuál era la situación y el tiempo que vivía Nehemías en aquel entonces. El libro de Nehemías narra la historia cuando los judíos exiliados ahora pues se les permite el regreso de la cautividad de Babilonia, junto con Esdras. Esdras le tocaron los dos primeros regresos de exiliados de judíos hacia Jerusalén.
El primero fue en el año 538 antes de Cristo, y el segundo regreso que le tocó también a Esdras fue en el año 457 antes de Cristo, y a Nehemías le toca el tercer regreso. Él vivió esa etapa del tercer regreso, que fue en el año 445 antes de Cristo. Mientras el libro de Esdras nos habla de lo que fue la reconstrucción del templo, Nehemías se enfoca a la reconstrucción del muro de Jerusalén. Ambos hechos nos hablan nos enseñan la importancia que tiene también la recuperación espiritual dentro del pueblo de Israel para poder hacer la obra a la que Dios les ha llamado. Y habla también la importancia que tiene la palabra para poder motivar a que esta gente empiece a cumplir con lo que Dios tiene para ellos. Nehemías servía como copero al rey de Persia cuando recibió esta noticia de que el pueblo estaba en desgracia. Vamos a abre tu Biblia en el libro de Nehemías. Vamos a leer a partir del capítulo 1, versículo 1. Te invito a que abras la palabra, el libro de Nehemías. Que ya lo tenga, diga amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra aquí en Nehemías, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, Artajerjes, dice, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, no, espérenme tantito, me pasé una, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en gran afrenta. El muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. El pueblo de Israel se encontraba sin protección. Yo me imagino sufrían también ataques de los enemigos que vivían alrededor de ellos. Les robaban su ganado, les robaban sus pertenencias, le hacían daño a sus familias, a sus hijos, porque no había una protección. Dice, estaban muy mal y en gran afrenta, estaban totalmente caídos, estaban lastimados, y este era el pueblo que iba a utilizar Nehemías para reconstruir ese muro. Y ve la reacción de Nehemías después de que le dicen esto. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Ve la oración que tiene Nehemías. Al escuchar lo que está pasando con la gente, con sus paisanos, con la gente de su pueblo. A lo mejor a muchos no los conocía Nehemías. Sin embargo, él sabía que eran su sangre, que era su pueblo, y eso le dolió a Nehemías. Se condolió conjuntamente con ellos por los problemas que estaba sucediendo en ese momento, al grado, dice aquí, de sentarse y llorar por ellos. Ese es el amor que tiene un líder por la gente que tiene a cargo. Dios le pone esa carga a Nehemías por este pueblo. Y ve la oración que hace en este momento. Dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti,
de día y noche. Aquí quiere decir que se la pasó 3 días orando e intercediendo por el pueblo de Israel que se encontraba en desgracia. Dice, de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí Nehemías está hablando de la gente que quedó allá y que está en desgracia por el pecado que habían cometido. Nehemías no tenía necesidad, él era copero del rey, donde él estaba, sí, era esclavo, pero tenía toda su vida arreglada, no le faltaba alimento para él, para su familia, tenía un buen salario, lo trataban bien, pero él se duele por la gente de allá, se identifica con la gente de allá y eso hace un líder, identificarse con el problema para poder involucrarse y salir adelante. Yo no sé, en la actualidad aquí son los muros los que están derribados, es la protección la que está en ruinas. Y eso es lo que ve Nehemías, que le hace falta al pueblo. No sé cómo se sientan ustedes en la actualidad con este problema que ha sucedido a nivel mundial, pero en las iglesias el muro está ahorita derribado y necesitamos, como Nehemías, orar, sentarnos y orar por aquellos que en este momento no están aquí y que antes de esta pandemia los veíamos y convivíamos con ellos y comíamos con ellos y nos reuníamos en las reuniones de casa y orábamos e intercedíamos los unos por los otros. Yo sé que ahorita hay reuniones de Zoom, pero hay mucha gente que no se conecta o muchos que no tienen la tecnología para poderse conectar o muchos que no tienen el interés ya de volverse a conectar porque ha caído ese muro y necesitamos empezar como Nehemías a orar, a interceder y vamos a ver ahorita todo lo que hizo Nehemías para poder restaurar el muro. Como iglesia tenemos que empezar también a restaurar ese muro. Dice, hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y aquí empieza Nehemías a interceder a Dios por toda esta gente. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar ahí en mi nombre. La iglesia se dispersó aquí por el pecado. El pueblo de Israel se dispersó por el pecado. Y unos fueron llevados a una parte en la cautividad y otros fueron llevados a diferentes partes. Familias incluso fueron separadas en aquel entonces porque el pueblo había pecado. Si vemos la historia que hemos estado leyendo, la historia de la Biblia, hemos visto los pecados que hacían los reyes constantemente y eso enojó a Dios también y dispersó también al pueblo de Israel. Pero aquí está diciendo, aquí hay una opción. Si te volvieres a mí, o sea, si regresara tu corazón a Dios, si me mirares nuevamente, si me buscares nuevamente, si tuvieras una relación íntima conmigo de nuevo, dice yo, donde estén los voy a perdonar y los voy a traer, los voy a restaurar y los voy a traer al lugar donde yo he escogido que ustedes estén para que estemos juntos con Dios.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. Señor, acuérdate de dónde los sacaste. Estaban como esclavos en Egipto, estaban lejos de ti, estaban alejados de ti, y tú los sacaste con mano poderosa y los trajiste aquí a esta nueva tierra. Acuérdate de eso. Sí, siguieron pecando y los dispersaste, pero son tu pueblo, tú lo escogiste, son tus hijos. Acuérdate de ellos y empieza a interceder aquí Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí Nehemías está ya planeando qué es lo que va a hacer para poder empezar a animar al pueblo a levantarse, a reconstruir el muro, a reconstruir esa protección, a tener esa relación con Dios. Vamos a ver que sí los anima a tener relación con Dios antes de empezar a reconstruir el muro. Pero aquí Nehemías intercede por cada uno de ellos, se identifica con el problema de ellos, y no solamente eso, sino se compromete ahora a salir adelante. Y estos 3 días que estuvo orando, Nehemías junto con Dios estuvo realizando un plan. Porque vamos a ver ahorita la reacción que tuvo. Él sabía que tenía que presentarse delante del rey Artajerjes. Él era esclavo de ese lugar, no podía decir me voy y empiezo a ayudar a mi pueblo de aquel lado. Él era esclavo y como esclavo tenía que solicitar un permiso para salir de ese lugar, para hacerlo. Entonces vemos a Nehemías que después de interceder habla con el rey Artajerjes y vamos a ver cómo de manera providencial él consigue la autorización para salir. Y te voy a invitar a que nos vayamos ahora al capítulo 2 del libro de Nehemías y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, acuérdense que él era el copero, el vino ya estaba para servírselo al rey. Tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, ve, o sea, como Dios empieza a mover también el corazón de Artajerjes, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Él entiende que hay un quebranto fuerte en el corazón de Nehemías. Y esta es una revelación que Dios le está dando a Artajerjes por lo que va a suceder ahorita. Dice aquí Nehemías, entonces temí en gran manera. Pero él temió hacerlo, pero sabía que Dios le respaldaba para poder hacer lo que sigue aquí en este momento. Y le dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Artajerjes veía la preocupación que tenía Nehemías. Yo me imagino que él era una persona querida porque un rey no le habla así a un súbdito y menos a un esclavo. Nehemías había hallado gracia también delante de Artajerjes. Dios había puesto gracia delante de Artajerjes para Nehemías. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y ve lo que hace aquí Nehemías. Entonces oré al Dios de los cielos. Una oración rápida, una oración inmediata. Pero en esta oración es lo que está diciendo es, Señor, tú ya sabes qué es lo que va a suceder. Abre el corazón de Artajerjes para que lo que hemos estado orando y hemos estado planeando
se lleve a cabo. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Aquí está solicitando ese permiso. Sé que soy esclavo, sé que no tengo derecho, pero sí he hallado gracia delante de ti. Si Dios ha puesto gracia en ti por Nehemías, déjame ir a reedificar el pueblo. Y aquí una enseñanza para todo líder. Y pasa no solamente en el ministerio cristiano, sino te pasa también en tu vida profesional. Cuando tú quieres seguir adelante y prosperar y todo eso, tienes que estar preparado y anticiparte a todo lo que quiere tu jefe, lo que quiere la gente que está a tu alrededor, porque muchas veces te lo van a preguntar. Entonces prepárate para que tengas esos planes. Ora a Dios. En tu trabajo también puedes decirle, Señor, ayúdame a hacer una planificación correcta en mi trabajo, ayúdame a alcanzar metas que sean posibles para mi trabajo. Dame gracia delante de mis jefes para poder salir adelante en mi trabajo. Y dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? O sea, sí, te veo triste, pero ¿qué vas a hacer? O sea, no te puedes ir si no tienes un plan, si no tienes la manera que vas a empezar a trabajar, ni has visto el tiempo que te vas a tardar, ni has diseñado las actividades que vas a hacer para poder lograr el objetivo al que tú vas y el que vas a alcanzar. Y ve aquí y dice, agradó al rey enviarme cuando yo le señalé el tiempo. Nehemías es un líder que ponía todo en manos de Dios. E incluso este plan lo puso en manos de Dios. Él no se presentó delante de Artajerjes diciendo, pues si me da, ay Señor, después déjame planificarlo, déjame calcularlo y después te digo, porque en ese momento se hubiera acabado la gracia que tenía de Nehemías. Y muchas veces en tu vida profesional así sucede. Hay otro que llega con el plan y con la respuesta y dicen, sí, va, dáselo a él. Entonces tienes que estar preparado. Nehemías estaba preparado, sabía que le iban a decir cuánto tiempo, qué vas a hacer, qué actividades, con qué gente, cómo lo vas a lograr. Y no solo eso, vamos a ver qué otras cosas hizo también Nehemías. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Aquí Nehemías decía, va a haber problemas, va a haber conflicto, porque esa gente que está alrededor de Jerusalén es la gente que está maltratando al pueblo, es la gente que está poniéndose arriba del pueblo y pisoteándolos, pues no se van a dejar tan fácil que lleguemos y reconstruyamos una protección para el pueblo. Que vean que yo ya llevo el respaldo del rey para hacer lo que voy a hacer en este momento. Que la gente vea que hay una autoridad que le está respaldando, además de que la autoridad principal es Dios, ¿no? Que Él fue el que le dio toda planificación, le dio gracia delante de este rey. Nehemías iba con todo, sin embargo, iba a haber conflictos, iba a haber problemas. Entonces, prácticamente pide los salvoconductos, anticipándose a todos los problemas con esa gente. Y ve además que él había planificado cantidades de lo que requería de material y todo para poder llevar a cabo esta obra. Y dice en el 8, y carta para Safat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me concedió el rey según, y aquí dice, la benéfica mano de Dios sobre mí.
Esa es la autoridad máxima. Ese es quien estaba respaldando a Nehemías, Dios directamente. La autoridad venía de Dios directamente para poder reconstruir el pueblo. Estaba yo leyendo el otro día un material que nos dieron para una capacitación de cómo hacer predicaciones y todo eso. Y había una frase de un escritor que dice que para que cuando alguien se pone a predicar, dice, la autoridad no viene del que está aquí en el estrado para todos los que están aquí en la iglesia, sino la autoridad viene de Dios conjuntamente con el que está aquí y con todos los de la iglesia para que su palabra sea expresada para cada uno de ustedes y sea de bendición para la vida de ustedes. La palabra que estamos leyendo es palabra de Dios y es fundamental entender la palabra de Dios. El predicador solamente es una herramienta utilizada por Dios para traer esa palabra a la gente, para traer la palabra a ustedes. Ahora veamos cómo Nehemías pone a Dios para poder empezar esta obra. O sea, sí va a ser algo material, levantar piedras, muros. Incluso los de alrededor se burlaban, pues cómo se van a levantar del polvo y de las cenizas un muro. Va a venir una zorra, se va a poner sobre ella y los muros se van a caer. Sin embargo, sí lo hicieron. Y dice, vamos a ir al capítulo 8, vamos a ver cómo Esdras, el sacerdote de Jerusalén, apoya a Nehemías para empezar a llevar la palabra, empezar a hacer un avivamiento espiritual en la gente que se encontraba, como ya vimos, mal, estaba decaída, estaba en agravio, estaban con conflictos. ¿Cómo es que iba a trabajar Nehemías con esas personas si no empezaba a motivarlos con la palabra del Señor? Y vamos a leer el capítulo 8 a partir del versículo 1. Y dice aquí, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Asabat, Zacarías y Mesulam. O sea, había apoyo alrededor también de Esdras, de los sacerdotes que estaban ahí, de los entendidos en la palabra que estaban ahí. Y dice, y todo el pueblo. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo quería escuchar la palabra de Dios. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebataí, Jodías, Masayas, Kelita, Azarías, Josabed, Hana,
venía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que tendiesen la lectura. Si tú sigues leyendo, vas a ver que incluso la gente se conmueve con la palabra. Muchos de ellos empiezan a llorar con lo que están, con lo que están escuchando sobre la palabra de Dios, pero ponen en primer lugar también a Dios para empezar la obra. Antes de todo esto, pues Nehemías también recorrió el lugar por varios días, no le dijo a nadie, fue a caballo. O sea, midió también cuál era el conflicto, el problema, qué había de material para poder trabajar. O sea, Nehemías estaba analizando también toda la situación para poder trabajar. Ok, ahora vamos a analizar quién era Nehemías. ¿Quién era este líder que había tomado ese compromiso de ir y reconstruir el muro de Jerusalén? Y vamos a ver en varios puntos. El primer punto, vamos a ver el carácter de Nehemías. Primer punto, para Nehemías la oración formaba parte de su vida normal, de su vida cotidiana y de su trabajo. O sea, yo imagino que incluso Artajerjes sabía que él era un hombre de Dios, sabía que la palabra de Dios también estaba en Nehemías. La oración fue su primera reacción al oír lo que estaba sucediendo con sus paisanos, lo que estaba sucediendo con el pueblo y cómo estaban ellos, totalmente desprotegidos, a la merced de todos los enemigos que tenían alrededor. Nehemías no era extraño a la presencia de Dios, a la gracia de Dios. Nehemías constantemente estaba en la presencia de Dios. Vamos a entender 3 puntos, principales de la oración de Nehemías. En primer lugar, ¿qué hace Nehemías? Exaltó a Dios en su oración. Si analizas la oración de Nehemías, primero exalta a Dios y le da lugar a Dios. Después de eso, confiesa que hay pecado en el pueblo, pecado en él, que se han corrompido, se han apartado delante de Dios, y después le pide perdón y le reclama las promesas para el pueblo que él tenía. Dice el 5, acuérdense, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. O sea, tú eres el creador, tú eres el Dios de los cielos, tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres temible, y guardas el pacto y la misericordia de los que te aman. Lo exaltó, confesó los pecados y reclamó las promesas. Para un líder, la oración debe formar parte de su vida. Eso es lo que llevó a Nehemías tener éxito y hacer y construir este muro y levantarlo en un tiempo de 52 días. 52 días se tomó para poder levantar el muro a todo alrededor de Jerusalén. El segundo punto es, Nehemías tenía una preocupación por la gente que estaba a su alrededor, por su gente, por sus paisanos, por su sangre, y le expresó. Y vemos que se sentó, dice, que lloró por esa gente, que ayunó durante varios días, que intercedió a Dios delante de ellos. Un líder se preocupa también por su gente. Un líder está atento también a las palabras de su gente, a sus necesidades, a lo que requiere, para orar y pedir a Dios que le indique qué es lo que tiene que hacer para que ese pueblo salga adelante, se anime en todas las cosas. Un líder se preocupa e intercede por su gente. El número 3, Nehemías se comprometió. Nehemías tomó la visión. Él no tenía nada y empezó a hacer ese plan delante de Dios, y sabía que se tenía que enfrentar al rey primero para que le diera libertad. O sea, era difícil que un esclavo prácticamente dijera,
a su opresor, dame libertad. Es como si un preso dice, ¿sabes qué? Que en mi casa está pasando todos estos problemas. Dame 50 días para ir a arreglar las cosas de mi casa y yo regreso a la esclavitud, yo regreso a la cárcel. Era prácticamente lo que estaba haciendo Nehemías delante de Artajerjes, decirle, dame libertad de esta esclavitud para ir a reconstruir el muro, y halló gracia delante de ese rey y Dios se la concedió y tomó la visión. Cuando le dijo, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Pues él le dijo, tanto tiempo, o sea, ya tenía los días exactos. Le dijo todo lo que necesitaba para poder llevarlo, incluso los salvoconductos, la madera y todo lo que tenía para poder enfrentar toda esa situación que se venía delante de él. Un líder, así es, desarrolla un plan junto con Dios para realizar la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto es a nivel no solamente ministerial, sino personal. Como cristianos tenemos que desarrollar un plan para alcanzar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a los que nos rodean, a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que desarrollar un plan para llevar a cabo la obra de Dios. Como profesionales también tenemos que desarrollar planes y siempre decirle, Señor, tú estás conmigo, tú me bendices, dame, Señor, también las herramientas para poder hacer el trabajo de manera adecuada. La palabra dice que hagamos todo como para Dios, incluso lo cotidiano, lo normal, lo tenemos que hacer incluso para Dios. La oración de Nehemías tuvo un efecto inmediato porque él anteriormente ya había orado. Y algo inhumanamente imposible lo logró también a través de esta oración. Y punto número 4, también exhibió una profunda prudencia. Sabía que iba a tener oposición, no solamente del rey, sino de todo. Vemos que pidió los salvoconductos por si tenía algún conflicto, algún problema. O sea, así tenemos que ser. Tenemos que evaluar los riesgos también en nuestro plan, en nuestro programa, en lo que tenemos que hacer, porque va a haber oposición. Incluso para el ministerio de evangelismo, para todos, siempre va a haber oposición. El enemigo, obvio, no se va a quedar contento de que tú vienes a exponer la palabra delante de ellos para quitárselos de sus garras y traerlos a salvación. Obvio no lo van a hacer. Creo que me faltan varios puntos, pero veo que mi tiempo ya ha terminado. Sí me gustaría darles esta segunda parte, lo voy a decir al pastor si me da la oportunidad de terminar, porque nos falta también ver el método que utilizó Nehemías para llevarlo. Pero ahorita vete con esto, que un líder, o sea, tiene que buscar a Dios. La oración es importante para él. Un líder se tiene que comprometer con esa visión. Un líder tiene que ver como Jesús lo hacía a las ovejas sin pastor, al pueblo indefenso, y tiene que crear también un plan junto con Dios para salir adelante en todo. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. Me falta todavía ver otras cosas, pero vamos a dejarlo en dos partes porque sí es un poco largo. Si pasa el grupo de alabanza, te voy a pedir, cierra tus ojos, vamos a orar en esta tarde. Ok. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Yo te pido en esta mañana por cada uno de mis hermanos. Padre, estamos explicando tu palabra. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que muestre a mis hermanos qué es lo que tienes tú para cada uno de ellos y que esta palabra en qué la pueden aplicar ellos en su vida, no solamente espiritual, sino en su vida personal, en su vida profesional, y que tú les ayudes, Señor, a salir adelante. Que siempre, Dios, te busquen, incluso en las cosas profesionales, que tú estés con ellos. Dale gracia delante de sus jefes, aquellos que también tienen negocios, dale gracia
delante de sus clientes, Señor. Bendíceles en todo lo que hagan. Dios, en esta pandemia, ayúdanos a empezar a reconstruir ese muro que está caído por todo lo que ha estado sucediendo, Señor. Vemos en las iglesias que faltan hermanos que se han ido. Dios, danos sabiduría, danos capacidad para empezar a motivarlos nuevamente, como Nehemías motivó al pueblo con la palabra, así nosotros, Dios, también llevarles la palabra y que sea tu Espíritu Santo el que empiece a actuar en la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por la palabra que nos permites compartir. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.